La primera versión del modelo que hoy te presento despertó las expectativas de prácticamente todos los corredores. Ya sabéis que nuestro compañero Aran fue uno de ellos. Pues bien, atentos porque hoy te traigo la segunda versión de uno de los favoritos modelos de Aran el pasado año. Aquí la tenéis, la Hoka Mach X2. La super o una de las super zapatillas que Hoka tiene entre toda su línea de zapatillas. Una zapatilla, concretamente esta que tengo aquí, con la cual he podido competir en la media maratón de Lisboa, pero también hice prácticamente un plan específico de entrenamiento con ella, en días más tranquilos, días más rápidos. Y hoy te voy a explicar en la review detallada cómo esta se ha comportado. Un modelo en este caso que tenéis ya en la web oficial de la marca Hoka por un PVP de 190 euros. Importante destacar la bajada de peso, 220-221 gramos en el pie femenino y unos 260 gramos en el pie masculino. Lo primero y lo más importante, la Mach X2 se ha hecho algo más minimalista, ha perdido peso y al mismo tiempo te diría que se ha hecho algo más técnica y más agresiva a la hora de correr. ¿Quieres saber exactamente el porqué? No te pierdas vistazo de la review de esta zapatilla. Esta zapatilla de aquí fue el pasado año uno de los grandes éxitos, yo te diría, ya no solo del mercado, concretamente de Hoka, y es que las vendieron como churros y sé de primera mano que muchos de vosotros las comprasteis, gracias o no a nuestra recomendación, pero sé que lo hicisteis. Pues bien, la nueva Mach X2 que, como veis, yo te diría que pega un cambio, te la voy a poner una al lado del otro para que veas las diferencias, ¿eh? Es una zapatilla que sí que mantiene un poco la estructura a nivel de media suela, pero los cambios a lo largo, ya no solo del upper, también de la suela y un poco de la recomendación del modelo, cambian, yo te diría, por completo. La Mach X2 es una zapatilla que en sensaciones a la hora de competir y entrenar con ella es que se ha hecho un poco más agresiva. Creo que es una zapatilla que se ha tirado al lado de las, ya no quizás super trainers, sino super zapatillas casi de competición. Si bien cierto, Hoka cuenta con la Rocket X2, que yo creo que el diferencial en competición respecto a esta es bastante grande, creo que esta zapatilla para muchos corredores, quizá no los más experimentados, es una zapatilla que os va a funcionar en muchos tipos de carreras. La Hoka Mach X2 mantiene un poco esos 5 milímetros de drop, yo creo que ya clásicos dentro de Hoka. Concretamente tenemos hasta 44 milímetros de perfil en la parte trasera y 39 milímetros en esta parte delantera. Y para mí otra de las cosas excepcionales y lo que juega y mucho en importancia en esta zapatilla es esto de aquí, es el rocker pronunciado que o en este caso lo que Hoka denomina como meta rocker, que es lo que facilita la transición. Si bien el compuesto, que ahora entraré más al detalle, genera esa sensación de respuesta, lo que manda en este modelo para mí y sobre todo también para la técnica y la forma de correr de cada uno es la forma encurvada de toda la zapatilla. Ya sabéis que aquí en el interior, aunque ya nos lo muestran esta vez, creo que no lo hacían en la anterior versión, ¿vale? Tenemos la placa, en este caso una placa de nylon que le da esta rigidez, pero fijaros que tiene cierta flexibilidad, y si lo hago en el par utilizado veréis que tiene todavía mayor, y es que ya sabéis que el TPU, el nylon, este tipo de materiales, con el tiempo y el desgaste pierde sensiblemente sus propiedades, y lo estamos viendo con esta zapatilla que tendrá unos 100 kilómetros y con esta que está completamente nueva. Pero vamos un poco más al turrón, más al detalle. Para mí, zapatilla para corredores que estén aproximadamente por debajo de los 75 kilos. Y además de ello, corredores que busquen ya una zapatilla, pues eso, para aquellos entrenamientos más específicos. Idealmente para mí, para distancias más de volumen. Creo que no sea una zapatilla, por ejemplo, para repeticiones muy cortas, muy explosivas. Creo que donde mejor fluye, y sobre todo cuando coge esa dinámica de carrera, es cuando ya empezamos a tener series o distancias más encima del kilómetro y medio. La Hoka Mach X2 mantiene lo que antes os comentaba, la estructura de su primera versión, donde tenemos hasta 2 combos de espuma. Fijaros en color blanco que tenemos situado el PEVA y que ahora nos lo muestran también el talón. Fijaros que llega hasta esta parte trasera. Tenemos más en contacto con la base del pie, este compuesto al tacto más agradable y también con mayor respuesta y más ligero. En medio, como si fuese esto una hamburguesa, digamos que es la ensalada, en color verde, y también lo podemos ver a través de la suela. Tenemos justo allí una placa de TPU, de nylon en este caso,
que ha sido reestructurada respecto a lo que teníamos en esta primera versión. La impresión que me da es que es como algo más agresiva, mucho más curvada que la que teníamos anteriormente, y fijaros cómo en los laterales se eleva sensiblemente. De esta manera consigues un poco más de estabilidad. La zapatilla es, a pesar de tener 45 milímetros prácticamente de perfiles, la base es bastante ancha, y la impresión que me he llevado es que entrenando con ellas en pista de atletismo, incluso un día lo podéis ver en los vídeos, en pista o en zonas de grava al lado del río, la sensación de estabilidad fue, no quiero decir total, pero la verdad que yo iba bastante segura con ella. Y como os mencionaba, en la parte inferior, última base compuesto en color amarillo de un EVA que al tacto ya notas que es más durito, ¿vale? Pero que el papel que juega es básicamente de ya no solo dar o reforzar toda la estructura de la zapatilla, sino también generar un poco más de durabilidad al compuesto. Pero llama la atención, fijaros cómo estas paredes laterales suben en la parte trasera, intentando o haciendo que el pie quede encapsulado aquí. No os penséis que el pie va por encima de aquí. Aquí esto lo que nos va a generar es un poco más de guía. De esta manera, toda el metarocker que antes os comentaba de Hoka y toda la pisada desde el talón hasta la zona del metatarso va bastante controlada en carrera. Aún así es una zapatilla que a mí tengo que admitir que me incita ya a correr adelantado de medio y antepié. Y además de ello, que lo que os decía, las curvaturas juegan en consonancia. El tacto de la espuma, el tacto de los compuestos, no os penséis que es de esos blandos escurridizos. Es un tacto intermedio, voy a llamar así, similar en algún punto en otras marcas, quizá por ejemplo al Like Strike Pro de Adidas, algo parecido, quizá incluso algo más denso. A nivel particular esa es la sensación que yo me llevo. Lo que está claro, un modelo quizá algo más específico, quizá algo más concreto, pero eso sí, cada vez con esa X de Hoka, que ya sabéis que todo lo que lleva X en la marca Hoka significa placa placa. Vamos a una de las partes que muchas veces nos preguntáis por los modelos en concreto. Carlas, pero con esto puedo ir a 3 el kilómetro. Carlas, ¿puedo ir esto a 4.30? Bien. Yo creo, y intentaré ser un poco lo más detallista posible, creo que es una zapatilla que evidentemente puede rodar a 4.45 a 5, con ella no hay problema. Si bien cierto, la zapatilla no está pensada sinceramente para ello. Evidentemente, entre una serie y otra tienes que descansar y coger y empezar a bajar pulsaciones, y para ello está perfectamente adaptada, pero si estás pensando como ella, como una rodadora, yo no te la recomiendo. Es una zapatilla que el fit que transmite, la sensación que transmite la mediasuela, el nivel de acolchados y todo, se orienta a aquellos días donde busques esa calidad, esa intensidad, esos ritmos. Para competición te va a servir ritmos. Yo te diría, por ejemplo, la media maratón de Lisboa, que la hice hace un par de semanas. Ritmo final me salió 3.55, completando la media en 1 hora 23 aproximadamente. Evidentemente se puede apretar más, pero también se puede apretar un poco menos. Creo que para mí el abanico creo que está entre 3.45, 3.50 y 4.20, 4.30. Si bien así, los que digáis, no, es que la Rocket X2 es muy distinta, es mucho más ligera, mucho más reactiva, y estoy completamente de acuerdo con vosotros. Esta zapatilla en algún punto para mí se me hizo algo pesada, sobre todo cuando ya intentaba subir los ritmos, pero aún así para ese ritmo crucero del que antes os comentaba, es una zapatilla que funciona bien. Entrenamientos de volumen, preparándote, yo que sé, una competición en días de cierta intensidad, zapatilla que también apruebo por total decreto. Así que la Hoka Mach X2, también con este recogido, que ahora entraremos un poco más al detalle del upper, lo que consigue en líneas generales, más todavía si lo comparo con lo que teníamos en la primera versión, es que es una zapatilla mucho más alegre, mucho más viva que la que teníamos en la primera versión. Y también lo veréis en la zona superior del upper, donde creo que es uno de los grandes cambios, para mí uno de los grandes contras de esta zapatilla, que ahora más al detalle entraré, pero fijaros que cuenta con un material mesh de una especie como de cortes, fijaros horizontales, que entreven directamente el color de los calcetines. Aquí era mucho más denso, mucho más protegido, y si ya entramos en concreto en la zona trasera, fijaros que la Mach X2 no cuenta con ningún tipo de estructura en esta parte trasera, lo que contrasta y mucho con lo que teníamos en la primera Mach 1. Mach X en este caso 1. Más acolchaditos, de esta manera para días más facilones en una zapatilla algo más cómoda, ahora tenemos mayor minimalismo. Un upper que es mucho más ceñido, mucho más ajustado, también tengo que reconocer que es muchísimo más transpirable que el que teníamos aquí, más ventilado, incluso si te cae agua encima vas a notar rápidamente como el se mete directamente hasta los calcetines, pero evacúa el sudor mucho más rápido. Aquí el tendón de Aquiles precisamente de esta zapatilla, y ya lo hemos mencionado, lo vimos en la media de
Lisboa, seguramente en esas largas distancias es donde vamos a notarlo más. Algunos, a mí me ha pasado, con lo cual aquí estoy para comentároslo. Ojito con el calcetín que utilicéis, ojito con la tensión que le deis a los cordones, va a ser fundamental, y es que se os puede generar fricción si no apretáis correctamente esta zona trasera y si no utilizáis el calcetín correcto. Yo recomiendo con esta zapatilla un calcetín un poco más protegidito en esta banda trasera. De esta manera, fijaos como al no tener ningún tipo de protección, sí que llevan estos laterales, las podéis ver aquí que tiene un poco de acolchaditos, pero en la parte justamente que coincide con la zona del Aquiles no hay absolutamente nada. Y este tirador de aquí, que la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, si te digo la verdad, para ayudarnos, creo que es insignificante, voy a llamarlo así. Lengüeta también muy finita, que de esta manera también va unida lateralmente mediante estos elásticas. Es una lengüeta que la verdad es que se amolda bien, en algún punto la noté algo corta, sobre todo al principio, pero a medida que te haces a ella es una lengüeta que funciona realmente bien, va unida en ambos laterales y genera una sujeción realmente buena. Fijaros que la zona de los cordones está sensiblemente inclinada hacia los laterales y los cordones generan confort ya desde el momento en que los ves. La verdad es que funcionan bien, son algo gruesos pero funcionan bien, no me ha dado la impresión de que sean excesivamente largos para nada, con lo cual un upper más ajustadito, un fit más ceñidito, un fit yo voy a llamarlo así como más competitivo, en una zapatilla que parece haber abandonado o dejado de lado las protecciones para inclinarse a la ligereza y también a esa transpirabilidad que a veces necesitamos en competición. Bueno, y dejarme que saque el par que yo he estado utilizando durante todo este tiempo, que así de alguna manera vemos un poco el desgaste y lo que yo sé que muchos de vosotros estáis esperando de nosotros. Pues bien, Mach X2 aquí presentadas tras esos 110, 120 kilómetros y una zapatilla que, lo que os decía, para media maratón para mí es el punto ideal, para maratón va a depender mucho de cada uno. Si es un corredor rápido, evidentemente para mí la Rocket X2, y además de ello tienes esa técnica en carrera, es la zapatilla para competir en larga distancia, a menos de que no busques el maximalismo de la Cielo X1 un poco más protegidita, aunque creo que a nivel de upper el de la Rocket X es mejor. En el caso de la Mach X, dadas un poco el tipo de espuma que traemos, el peso que tiene o la estabilidad que genera, creo que para la mayoría de los corredores es una opción para eso, para media maratón, quizá para algunos también para maratón, los que los prefieran, simplemente tened muy en consideración esto de la parte trasera y sobre todo probarla antes de utilizarla en competición si no queréis que esto de aquí sea un problema a la larga. Una zapatilla que también, fijaros, la suela ha cambiado y bastante respecto a lo que teníamos en la primera versión, creo que aquí lo podéis ver perfectamente. Fijaros la zona delantera, que en la primera versión era mucho más protegida. Ahora lo que ha hecho Hoka yo creo que es aplicar una goma sensiblemente más gruesa, intentando alargar la vida útil del compuesto. Creo que de esto de un lado lo han conseguido, lo que no han conseguido es encontrar una suela que les funcione bien en mojado, y lo digo así porque es una pena, porque la verdad es que creo que tienen una zapatilla muy interesante, sobre todo el bloque medio es muy interesante, pero la suela en asfalto funciona bien, pero no sé qué pasa, que hay un poco de chirvirio, zonas húmedas, tienes que ir un poco más de cuidado. En la media me pasó, encima coincidió que llovió, hacía viento de todo, y la sensación que cuando el suelo estaba húmedo perdía esa mordida, y en algún punto, pues incluso escuchando el feedback de otros corredores que la llevaban, llegamos a la misma conclusión, que la zapatilla funciona bien, pero tiene algunos detallitos que dejan un poco de desear. Fijaros que ahora la placa nos la muestran a través de 3 ventanitas, a través de toda esta suela. Esta parte de aquí está muy en contacto con la superficie, esto genera que la amortiguación sea un poco más patente y sobre todo esa sensación de impulso hacia adelante. Fijaros que la placa está muy cerca de lo que decíamos la base de la zapatilla. El caucho bien protegido, mantiene bastante su estado, lo único algunas zonas donde el caucho se encuentra descubierto, fijaros que se empieza a despoblar un poco, pero por el resto una línea que también ayuda un poco a estabilizar toda esa pisada que antes os mencionábamos, y un talón también que es de estos bífidos que de alguna manera ayudan a que la transición sea un poco más estable y sobre todo que sea un poco más continua en carrera. Ya lo veis, una zapatilla que llamará la atención, que seguirá siendo sin duda, o creo yo, una de las top ventas de Hoka, porque tiene un poco de los dos mundos, dentro del entrenamiento y también dentro de la competición, aunque ahora esta última versión se tira un poco más hasta, o en este caso hacia este lado. ¿Le faltan algunos detallitos por pulir? Creo que sí. Aún así sigo pensando que Hoka sigue haciendo las cosas muy bien y toda esa línea de zapatillas X, prácticamente todas, funcionan bien, y esta Mach no podía ser
la excepción en esos días más específicos. Nosotros la hemos probado y la hemos probado bien, como podéis ver aquí, y evidentemente como habéis podido ver incluso en los vídeos que os dejo de la media maratón. Y ahora falta que vosotros también lo hagáis y nos digáis qué tal, y nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios del vídeo. Gracias amigos, como siempre, y hasta la próxima.